Parece increíble, ¿verdad? Cómo una palabra que significaba pura miseria puede acabar convirtiéndose en un ideal de belleza a nivel mundial. Pues esa es la historia que vamos a desgranar, la de ese concepto y sobre todo la del hombre que lo cambió todo. Hablamos de la palabra wabi, y creedme, en sus inicios pronunciarla era casi como invocar lo peor, lo más oscuro de la experiencia humana. A ver, para que nos hagamos una idea, pensad en la desolación más absoluta, esa sensación de abandono, de estar perdido y sin ningún tipo de consuelo. Vamos, un sentimiento del que cualquiera saldría corriendo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo narices pasó esto? ¿Cómo algo tan negativo se convierte en el corazón de una de las formas de arte más famosas de Japón? Bueno, pues para responder a eso tenemos que viajar a una época fascinante, una época turbulenta, sí, pero también increíblemente creativa. Y es que, para entender de dónde sale una idea tan rompedora, primero tenemos que entender el contexto. Y el contexto era, ni más ni menos, que un mundo en guerra. Estamos en el periodo Momoyama. Imaginad la escena, un país entero en guerra, el orden de siempre, el de los señores feudales, se viene abajo. Y aquí viene lo curioso. De todo ese caos, de repente surge la oportunidad. El poder y sobre todo la cultura dejan de ser algo exclusivo de la aristocracia de toda la vida. Empieza a surgir una nueva clase social, los comerciantes, con mucho dinero y ganas de marcar su propio estilo. Y justo ahí, en esa mezcla explosiva de conflicto y de nuevas oportunidades, aparece nuestro protagonista, Takeno Yuo. Él es, literalmente, la personificación de esta nueva era. Y es que Yoero era un personaje fascinante, de verdad. Tenía un pie en cada mundo. Por un lado, venía de una familia de la nobleza guerrera, los daimyo. Por otro, era hijo de un mercader forrado de la ciudad portuaria de Sakai. Y para rematar, tenía la sensibilidad de un poeta. ¿Qué pasa cuando juntas todo eso? Pues que tienes a alguien con una perspectiva única, totalmente nueva, la persona perfecta para crear una estética diferente para esta nueva clase social que estaban haciendo. Vale, pero antes de meternos en cómo Shou lo cambia todo, volvamos un momento atrás. No hay que olvidar lo que significaba wabi al principio, esa oscuridad tan profunda. Fijaos, como verbo, wabu era literalmente la acción de estar hundido en la miseria, y como adjetivo, wabishi, describía esa sensación de impotencia, ese estado del que crees que no vas a salir nunca. O sea, era, por así decirlo, la banda sonora del abandono y de la pérdida. Pero, de repente, algo empieza a moverse, empieza a cambiar. Y como pasa muchas veces, el primer chispazo no salta en la guerra, ni en los palacios, sino en la literatura, en la poesía. Y aquí lo tenemos. Por primera vez, alguien se atreve a decir que el desgaste, la imperfección, no solo no está mal, sino que puede ser elegante. Ojo, que esto es un cambio de mentalidad brutal, totalmente radical para la época. Claro, ¿y quiénes son los primeros en ver las cosas así? Pues a menudo los monjes budistas. Lógico, ¿no? Son gente que ya ha renunciado a lo material, a la idea de la perfección de este mundo. Ellos tenían la capacidad de ver belleza donde el resto del mundo solo veía, pues eso, ruina y decadencia. Y este poema es, para mí, el punto de inflexión. El poeta Sogi está viviendo en wabi, o sea, es pobre, está solo, pero añade 3 palabras que lo cambian todo. No es amargo. ¡Boom! De repente ya no es sinónimo de sufrimiento. Ahora es un estado. Un estado en el que quizá se puede encontrar algo más profundo. Y aquí es cuando vuelve a aparecer nuestro hombre, Takeno Jou, porque él es el genio que coge todas estas ideas que flotaban en la poesía y las convierte en algo real, en una práctica tangible. Y sí, totalmente revolucionaria. Lo que hizo Yokawa fue una genialidad, una auténtica síntesis. Por un lado, se empapó de la filosofía zen, esa que te dice que la iluminación está en las cosas de cada día. Por otro, absorbió esa nueva sensibilidad de la poesía que ya hemos visto. ¿Y dónde la aplicó todo? En la ceremonia del té. El resultado fue algo que no se había visto nunca antes. Hay una cita de la época que lo clava. Es que no estamos hablando de un pequeño cambio, de un retoque. No, fue una transformación total. Joum básicamente había reescrito las reglas del juego por completo. Y aquí está la clave de todo, el núcleo de su pensamiento. Para Shoryo, wabi no era solo una estética, no era un estilo, era una actitud, era un principio llamado shojiki, que viene a ser honestidad, franqueza, ver las cosas tal y como son, sin adornos, sin pretensiones. Era una búsqueda de lo auténtico. Muy bien, todo esto suena muy filosófico, pero en la práctica, ¿cómo era? ¿Qué aspecto tenía esta nueva forma de entender la belleza? Pues mirad, el contraste es que no puede ser más bestia. Por un lado tenías el estilo que dominaba en ese momento, el karamono. Todo centrado en tesoros chinos, perfectos, carísimos, para fardar, para mostrar estatus. Era algo frío, muy formal. Y luego llega Yo y le da la vuelta a la tortilla. Él busca la belleza en lo local, en lo humilde, en objetos que a menudo están imperfectos.
crean ambiente cercano, íntimo. Su inspiración no son los grandes palacios, es la cabaña de paja de un monje que vive retirado. Con esto, Joe redefine lo que significa ser un experto, un conocedor. El juego ya no va de saber qué tesoros antiguos son los más caros. Ahora va de tener la sensibilidad necesaria para descubrir la belleza donde nadie más la ve, en un cuenco de bambú normal y corriente, en una vasija de cerámica hecha en el pueblo de al lado. De hecho, dicen que Joe siempre usaba este poema para explicar su idea. Es perfecto. Te viene a decir que la belleza de verdad no está en lo obvio, en los cerezos en flor que todo el mundo fotografía. No. Está en esa otra imagen, la de una cabaña humilde, sola, en la orilla, mientras cae la tarde. Es una belleza más callada, más melancólica, una que tienes que pararte a buscar. Y al final, esa es la gran idea que nos deja Joe Whale. Es una invitación a mirar un poco más allá de lo perfecto, de lo que brilla, de lo que llama la atención a primera vista. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Qué tipo de belleza podemos encontrar en lo imperfecto, en lo humilde, en las cosas de nuestro propio día a día, si somos capaces de quitar todo lo que sobra?